Hola, buenas, mi nombre es Fernando Carreño. Voy a hablar un poco sobre la diferencia de SQL y no SQL, orientado al diseño de base de datos. Comenzaré hablando sobre las bases de datos no SQL. No SQL es una tecnología relativamente nueva. Su nombre nos puede llevar a confundirnos un poco, ya que su nombre completo vendría a ser No Only SQL o No Solo SQL en español. Algunas de sus características son que no es necesario especificar un esquema o una estructura de datos para poder guardar nuestra información. Esto es una diferencia con SQL. No son relacionales, en su mayoría, ya que hay algunas que sí tienen soporte relacional. Permite guardar cualquier dato, en cualquier momento, en cualquier lugar, y no es necesario realizar una verificación. Y proporciona un excelente rendimiento y una alta escalabilidad. ¿Por qué surgen este tipo de bases de datos? Por la poca eficiencia en las aplicaciones con las bases de datos relacionales. Un aumento de operaciones de lectura y escritura, un gran conjunto de transacciones y sentencias complejas, y dificultades en la escalabilidad del sistema, sobre todo cuando había un gran número de clientes. Existen más de 150 tipos de bases de datos no SQL y pueden ser englobados en los siguientes modelos de datos: documento, grafo, clave valor y columna. Los de tipo documento tienen un formato similar a JSON. Sus características son que son intuitivos, se presentan de manera natural para el programador y son cercanos a la programación orientada a objetos. Son flexibles, con esquemas dinámicos, lo que reduce la complejidad al acceso de los datos. Se pueden utilizar en diferentes tipos de aplicaciones debido a la flexibilidad que éstas ofrecen. Los modelos grafo. El almacenamiento de información en este tipo de base de datos está optimizado para ejecutar la navegación entre nodos. Por este motivo, las bases de datos orientadas a grafos son eficientes para realizar consultas en las que existen relaciones de proximidad entre datos y no para ejecutarlas en consultas globales. Se pueden usar en aplicaciones de redes sociales, software de recomendación, geolocalización y topología. La de clave valor. Este tipo de modelo de datos tiene un sistema que permite obtener y actualizar los datos en base a una clave primaria, una clave y su valor correspondiente. Y la de columna es una variante que permite más de un valor o columna por clave. Sus características son que tienen un rendimiento muy alto, una alta curva de escalabilidad y son útiles para representar datos no estructurados. Su mayor uso es en aplicaciones que solo utilizan consulta de datos por un solo valor de la clave. Las ventajas de NoSQL. Soportan estructuras distribuidas. Suelen ser bases de datos mucho más abiertas y flexibles. Permiten adaptarse a necesidades de proyecto mucho más fáciles que los modelos de entidad-relación. Se pueden hacer cambios en los esquemas sin tener que parar la base de datos. Tienen una alta escalabilidad horizontal, o sea que son capaces de crecer en número de máquinas en lugar de tener que residir en grandes máquinas o costosos equipos. Optimización de consulta en base de datos para grandes cantidades de datos. Y tienen una alta eficiencia en el manejo de gran cantidad de información. Las desventajas de NoSQL son
la falta de madurez que no termina de convencer a la empresa y a la industria, problemas de compatibilidad entre instrucciones SQL, ya que las nuevas bases de datos utilizan sus propias características en el lenguaje de consulta y no son 100% compatibles con el SQL de las bases de datos relacionales. Falta una estandarización, ya que como había dicho anteriormente, existen muchas bases de datos no SQL y no todas se manejan de la misma manera. Soporte multiplataforma. Aún quedan muchas mejoras en algunos sistemas y soportes a sistemas operativos que no sean Linux. Suelen tener herramientas de administración no muy usables o no muy fáciles de entender y se debe acceder por consola. Ahora vamos a hablar, o voy a hablar, sobre las bases de datos SQL. Las bases de datos SQL almacenan datos relacionados en tablas. Requiere un esquema que defina estas tablas antes de almacenar la información, antes de su uso. Fomenta la normalización para reducir la redundancia de datos. Tabla de soporte join para recuperar datos relacionados de varias tablas con un solo comando. Aplica la regla de integridad de datos. Utiliza un lenguaje declarativo de gran alcance para las consultas. Ofrece apoyo, experiencia y herramientas. Esto sobre todo está relacionado a la madurez que tiene estas bases de datos, y el ejemplo más obvio vendría a ser Oracle. Las ventajas que tiene estos modelos o bases de datos SQL es que los desarrolladores y los profesionales ya están más adaptados a su uso, lo conocen de mejor manera y tienen mayores herramientas para poder ejecutarlo. Debido al largo tiempo que llevan en el mercado, estas herramientas tienen un mayor soporte. Como decía anteriormente, el ejemplo de Oracle. Atomicidad, es decir, la operación se realiza entera o no se hace nada, no se cumple, utilizando la famosa técnica de rollback. Y los datos deben cumplir requisitos de integridad tanto en tipo de datos como en compatibilidad. Esto nos da una base de datos mucho más robusta y también nos entrega mayor confianza, nos da mayor confianza a la industria y a la empresa. Las desventajas que tiene SQL: la misma atomicidad que protege nuestros datos de las operaciones juegan un papel crucial en el rendimiento de la base de datos. Es decir, la atomicidad hace que nuestra eficiencia no sea del todo buena, son un poco más lentas. Y la escalabilidad, que aunque probada en muchos entornos productivos, suele por norma ser inferior a las bases de datos no SQL. Como conclusión, podemos decir que la diferencia fundamental entre ambos tipos de bases de datos radica que las bases de datos no SQL no utilizan un modelo relacional. Las bases de datos SQL son apropiadas para proyectos en los que los requisitos se pueden determinar y la robustez de la integridad de los datos es esencial. Un ejemplo puede ser un software o una aplicación orientado a una bodega. En esto los datos y las relaciones están estructurados y los datos tienen que ser confiables y no se puede perder ningún tipo de información, y tampoco evolucionarán ni cambiarán en el tiempo de forma drástica. Las bases de datos no SQL son apropiadas para las necesidades de datos no relacionales, indeterminados o en evolución, donde la velocidad y la escalabilidad son más importantes. El ejemplo más común en el uso de bases de datos no SQL son las redes sociales, donde cada día nacen nuevas aplicaciones, se generan nuevos usos, nuevos clientes, nuevos usuarios, y son
muchos datos que entran en la base de datos. Es decir, no podemos concluir si una de las dos es mejor que la otra, ya que cada una podrá abordar nuestro problema o proyecto de forma diferente. Y para terminar, vamos a instalar una base de datos no SQL, en este caso CouchDB. Para eso accedemos a la página couchdb.apache.org para la descarga del software. Bueno, entramos a la página couchdb.apache.org. Vamos donde dice Download versión 1.6.1, donde nos entrega todas las diferentes opciones según nuestro sistema operativo. En este caso yo estoy usando Windows 8 de 64 bits. Por eso voy a descargar la versión para Windows 32 bits. Aquí le dan guardar. Perdón, tendría que darle guardar, pero yo ya la descargué. Así que vamos a darle ejecutar. Nos pide que demos autorización de administrador. Next. Aceptamos las credenciales o la licencia. El lugar donde quedará instalado. Como yo ya lo había instalado, me dice que ya existe. Así que si quiero lo puedo volver a instalar. Instalo. Aquí es importante dejarlo como un servicio de Windows. Instalar. Se va a instalar. Por mientras nosotros vamos a ir a documentos o docs y vamos a revisar la wiki de CouchDB. En la wiki podemos ver la información sobre cómo se debe instalar CouchDB. Acá. Instalación en Windows. Y aquí nos dice que está disponible la instalación para ser testeada en 64 y 32 bits en Windows 7 y Windows 8. Y además nos dice que, bueno, yo estoy usando Google Chrome, pero si puede lo usa en Firefox. Podemos verificar la instalación si está correctamente en esta dirección URL. Le damos cosa. Vamos a terminar o finalizar esta instalación. Finalizamos la instalación y ahora sí vamos a la URL. Quedó correctamente instalado. Podemos ver, existen dos test suite, pero es porque yo ya la había probado y ya había instalado. Y ahora vamos a diagnóstico, verificación de instalación. Verificamos o verifica tu instalación. Verificamos y nos dice que nuestra instalación parece que está correcta, así que ahora es tiempo de relajarse. Y esa fue mi presentación para diseño de base de datos. Muchas gracias.